¿Cuál es la idea de la estructura y funcionamiento del computador? Una computadora no es otra cosa que una máquina destinada a procesar datos. Esa es la idea, esa es la función principal. En el esquema que se puede ver, tenemos la visión justamente donde se involucran flujos de información que viene a ser datos e instrucciones. Estos datos e instrucciones, estas instrucciones van a hacer que los datos de alguna forma sean procesados y que permitan obtener algún tipo de resultado. Este es el esquema más simple de entrada, proceso, salida, en el cual una computadora puede situarse. Si consideramos la arquitectura von Neumann, que la mayoría de las computadoras PCs actuales utiliza, tenemos 4 componentes básicos: la unidad de aritmética lógica, la unidad de control, la memoria principal y la unidad de entrada y salida. Estos 4 elementos hacen a un computador. Ahora bien, normalmente la unidad de control y la unidad de aritmética lógica se considera el CPU. Muchas veces, en algunas arquitecturas, esos dos elementos estaban separados. Es así que la arquitectura von Neumann lo considera de esa forma. Muchas de las arquitecturas de von Neumann avanzadas o de Harvard ya consideran un solo bloque, la unidad aritmético-lógica y la unidad de control. En la práctica, lo que está marcado en celeste sería el procesador. ¿Ok? Pero el procesador no es solamente el procesador en sí, sino esos dos componentes, la unidad aritmético-lógica y la unidad de control. Ahora bien, en un solo chip del procesador también pueden haber varios, en un solo circuito integrado, pueden existir varios procesadores, varias CPUs, a lo que se llama núcleo o core actualmente. Existen procesadores que tienen un dual core, un quad core, un 8 core, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo creen ustedes que funciona este mecanismo, dada esta arquitectura de von Neumann? Digamos un dual core. ¿Alguna idea? Deberían de trabajar en paralelo todos los procesadores. Sí, la idea es que se pueda trabajar de alguna forma en paralelo, pero la única que logra el paralelismo es cuando se tienen procesadores físicos, que tenga dos procesadores físicos. Cuando tiene dos núcleos, estos núcleos, vamos a ver más adelante cuando hablemos de memoria caché sobre todo, estos núcleos lo que hacen es compartir muchas cosas. Por lo tanto, en la práctica es un procesador con varios circuitos separados. ¿Estos circuitos separados pueden ejecutar tareas paralelas? Sí. Si el control del procesador como tal le permite establecer esos circuitos. Además, si el sistema operativo puede aprovecharlos. Entonces, si el sistema operativo no va a aprovechar la idea de que tengamos varios circuitos independientes de unidad aritmético-lógica y unidad de control, va a tratarse como un solo procesador o como un solo circuito. ¿Está bien? ¿Qué es la unidad aritmético-lógica? Es la que permite realizar operaciones aritméticas y lógicas sobre uno o dos operandos. La mayoría de ustedes, los de electrónica y los de informática tendrían que haber llevado programación de bajo nivel, assembler. Los de sistemas no. Entonces, electrónicos e informáticos, ¿qué instrucciones existen que son unarias con un solo operador en assembler? ¿O qué Las operaciones hay binarias? aritméticas, la suma, resta. ¿Son unarias o son binarias? eh, deberían actuar como unarias en todo caso, la suma y la resta. Bueno, se pone add 1, mul 1, etcétera, porque está incluyendo un operador, pero está realizando esa operación de sumar a algo que esté en un registro, así que es binario. ¿Alguna operación unaria?
El not. El not, por ejemplo, ¿ok? Tenemos algo más evidente en binario, por ejemplo, move a x, cx, vamos a suponer, algo así. Estamos moviendo lo que está en el registro A al registro C. Entonces, no existen operaciones más allá de esto. Las operaciones que se hacen en el procesador son en lenguaje máquina, assembler si quieren. De tal manera que estos mnemónicos que se han aprendido en informática o en electrónica, y no en sistemas, no importa, son instrucciones que son indivisibles de alguna forma. Son instrucciones muy básicas. Y estas instrucciones básicas son las que realiza el procesador en la unidad aritmética lógica. Si en el lenguaje de alto nivel existe un C es igual a C más 1, por ejemplo, en el caso de assembler, ¿qué sería? ¿A qué sería igual el C es igual a C más 1? Incremento. Podríamos colocar incremento de C. O podríamos hacer load C, add 1, store C. ¿Entienden? 3 instrucciones, 3 mnemónicos de assembler para una instrucción de alto nivel. Entonces, todo lenguaje de alto nivel se traduce a un lenguaje de bajo nivel para que pueda ejecutarse en el procesador. Y lo que está haciendo la unidad aritmética lógica es ejecutar operaciones aritmético y lógicas en función de uno o dos operandos. Y este resultado lo va a almacenar. Si bien puede utilizar un registro, como les había dicho hace rato, por ejemplo, se coloca add 1 y se está sumando con algún registro, lo puede guardar en el mismo registro o también podría guardarlo en memoria principal. El procesador no ejecuta nada que no esté en RAM, pero muchas cosas de la RAM para ser ejecutadas en el procesador necesitan copiarse a los registros. Entonces, aparte de que se obtiene un resultado que puede guardarse en un registro o puede almacenarse en la memoria principal, también se carga un registro de estado, que en la figura pueden fijarse como un vector que está en la parte inferior derecha. ¿Qué guarda el estado? Tiene varios campos. Vamos a ver que existen dos campos de estado, pero vamos a ver el primero, donde, por ejemplo, tiene un campo que se pone en 1 si el resultado es 0. Si es negativo, se pone el campo sign en 1. Si tiene acarreo, se pone 1 el resultado. Y si hay desbordamiento, significa que el resultado está por encima de alguna división por 0 o algún tipo de error, se pone en 1. ¿Para qué se manejan estos flags o estos bits del campo o del registro de estado? Normalmente permiten manejar para condicionales, instrucciones de salto. Si el resultado es 0, ir a tal lugar. Si el resultado es negativo, hacer esto. Si hay acarreo, hacer esto, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de instrucciones va a permitir tener una herramienta para tomar decisiones. Y cualquier operación que se haga a nivel de la unidad aritmético-lógica va a generar siempre una actualización del registro de estado. ¿Qué hace la unidad de control? Bueno, obviamente es la que se encarga de hacer funcionar. Y para hacer funcionar estas operaciones que van a realizar estas instrucciones, tiene que generar una secuencia específica. El primer elemento de la secuencia es leer de memoria cuál es la siguiente instrucción. Esto es secuencial. Así que la siguiente secuencia, la siguiente instrucción en la secuencia es la que va a cargar de memoria. Tiene que interpretar la instrucción leída, si es aritmética, si es lógica, si es de salto, si es de lo que sea. Va a leer si existe datos de memoria referenciados por la instrucción. Por ejemplo, load algo. Luego ejecuta la instrucción. Por ejemplo, add 1. Y luego almacena, si existe un resultado, la instrucción, un store algo. Pero al mismo tiempo, ya saben que está también actualizando el registro de estado. Y esto lo hace en forma cíclica.
Una vez que ha almacenado el resultado de la instrucción, lee la siguiente instrucción, interpreta la instrucción, lee los datos, ejecuta la instrucción, almacena. Luego vuelve a leer la siguiente instrucción, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la idea de cómo funciona la unidad de control. El procesador no hace otra cosa que estar ejecutando líneas de código. Todo el tiempo está haciendo eso. Esta unidad de control tiene asociado registros. Y dentro de sus registros está el contador de programa. ¿Para qué le servirá el contador de programa? ¿Alguna idea? Para poder ubicar la posición en la que se encuentra lo que se está ejecutando en realidad, ¿no? La línea de código que se está ejecutando. Exactamente. Vamos a suponer que el código de bajo nivel tiene 10 líneas. El PC puede estar en el 5. Entonces, cuando va a leer la siguiente, va a leer la 6. Una vez que almacena, va a leer la 7 hasta que acabe el 10. Y se ha encargado de terminar el programa. Tenemos el stack pointer, que viene a ser el puntero de la pila, del stack, que viene a guardar de alguna forma los elementos en un orden FIFO. Tenemos el registro de instrucción, que permite almacenar, una vez que se ha leído de la memoria principal, qué instrucción máquina se va a ejecutar. Ahí se carga el registro, ahí se carga la instrucción respectiva. Y el registro de estado, como les había dicho hace rato, que almacena información que se produce por el resultado de algún tipo de operación. ¿Ok? También existe una otra zona de registro, que vamos a ver más adelante, en la cual se guarda bits de interrupción o modo de ejecución. Vamos a ver más adelante que la computadora se ejecuta en dos modos. Uno vendría a ser el modo protegido o modo sistema y el otro es modo usuario. El modo usuario es la que nos permite a nosotros utilizar una computadora. Y el modo protegido o modo sistema es aquel que protege el sistema operativo del usuario. El usuario no puede ejecutar algunas instrucciones porque podría dañar el sistema operativo y su funcionamiento. Entonces, el mismo sistema operativo se está protegiendo del usuario. Esto es reciente, entre comillas. Los sistemas operativos antiguos no tenían este modo, así que el usuario era el superusuario y podía hacer cualquier cosa, dañar el sistema operativo. Todos los sistemas operativos actuales ejecutan esta forma dual de operación. Se protege. Dentro de esos 4 bloques tendríamos también la memoria principal. La memoria principal está compuesta de 2 tipos de memoria, la RAM y la ROM, y normalmente ahí residen los datos que se van a procesar. Les había dicho que nada se ejecuta en un procesador si no está en RAM, si no está en memoria principal. ¿Está bien? La memoria es un conjunto de celdas, es como una matriz, en la cual cada una de esas celdas puede tener un tamaño respectivo. Esas celdas pueden ser de lectura o escritura, o ambas. Este direccionamiento que se realiza actualmente se puede trabajar a nivel de byte, es decir, el byte 0, el byte 1, el byte 2, etcétera, etcétera. También se puede manejar bloques de varios bytes, por ejemplo, 4 u 8 bytes. Entonces el primer byte va a ubicarse en el 0 y el segundo se va a ubicar en un múltiplo, 4, 8, 12, etcétera, etcétera. De tal manera que el direccionamiento sea por 4 bloques de bytes, como pueden ver la gráfica. Esto permite almacenar más elementos en forma conjunta y no disgregarlos, separarlos. La información que se maneja con la cantidad de bits de datos actuales en los procesadores necesita un direccionamiento mayor. Antes existían 6 u 8 bits en los primeros procesadores, así que un byte era suficiente. Luego aparecen 16 bits, 32 bits, 64 bits. Las PCs que manejamos actualmente son de 64 bits, pero seguramente en un tiempo más va a aparecer alguna PC con 128 bits. Entonces, ¿qué implica? Tenemos un direccionamiento de 2 a la n, donde n es el número de bits de datos. En el caso de 32, tenemos 2 a la 32, 4 gigas, 4 billones de direcciones. Y es un problema. Entonces, el tamaño de las instrucciones también necesitan manejar registros más grandes. Por ejemplo, si ustedes recuerdan y han visto en Assembler,
se van a dar cuenta que los registros antiguos se llamaban A, B, C, pero ahora se llaman AX, BX, CX, donde el X representa AH, que es el high, o AL, que es el low, la dirección más baja y la dirección más alta. Entonces estamos separando ya no en un byte, sino en 2, en 4, en 8, etcétera, lo que sea necesario para poder manejar ese direccionamiento. ¿Está claro? Sí. Ok. El último bloque de la arquitectura von Neumann, ya hemos visto la unidad aritmético lógica, la unidad de control, la memoria, una mezcla de RAM y ROM, tendríamos la unidad de entrada y salida. La unidad de entrada y salida obviamente se encarga de que el procesador y la memoria principal se comuniquen con los periféricos. Ahora, existen diversas formas, en la práctica 3 formas, de hacer que los dispositivos se comuniquen con esa unidad central. 2 de estas es la entrada-salida programada y la otra es la DMA, que la vamos a ver en el tema respectivo. Son las formas de acceder a los periféricos y a la memoria. Veamos el modelo de programación del computador, y aquí están los 2 registros que les había mencionado antes. El modelo de programación del computador recibe el nombre de arquitectura ISA, Instruction Set Architecture. ¿Qué implica esto? Que Intel tiene un conjunto de instrucciones. AMD tiene su propio conjunto de instrucciones. ¿Qué hace entonces un sistema operativo para instalarse en un Intel o una AMD? Antes existía otro fabricante de procesadores llamado Cyrix. Antes de AMD existía Intel primero, luego Cyrix, y esos dos competían. Cyrix ha dejado de fabricarse, no sé la razón, y ha aparecido AMD. Y ahora Intel y AMD están en la competencia. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? No importa, no vamos a discutir eso. Pero si uno revisa, voy a intentar buscar justamente lo que acabo de citarles. A ver, arquitectura de Intel. Voy a ver el conjunto de instrucciones de Intel, eso es lo que me interesa ver. Bueno, lo malo es que voy a poder mostrarles, pero no voy a poder grabarlo, porque está grabando solamente una pestaña. No estoy grabando todo. A ver, creo que sí se puede. ¿Pueden ver? Sí. Esto es Intel y esto es Suiza. Entonces, si uno revisa la documentación, por ejemplo, de Intel, nos va a decir cuál es ese conjunto de instrucciones. Uf, ha descargado un archivo, lamentablemente. ¿Se ve? No. Aquí otra vez. ¿Se puede ver? Sí. Ok. Fíjense, esta es la arquitectura del conjunto de instrucciones. Entonces, si vemos, esto es mayo 2021, como pueden ver, es la última. Vamos a ver pues, por lo menos su índice. Quiero ver. Bueno, aquí veamos. Fíjense que son para 64 y 32 bits de procesador. Y aquí están las instrucciones que les estoy diciendo. Estas son las instrucciones, el conjunto de instrucciones de A a la Z, conjuntos de referencias, a ver. Están divididas de acuerdo a lo que hacen. Aquí, por ejemplo, la parte de virtualización, la parte que maneja registros, y muchas de las características del conjunto de instrucciones de Intel. Si ahora busco el ISA de AMD, vamos a ver si me permite ver. ¿Se puede ver? Sí. Ok. Aquí tengo AMD y su ISA.
Esto es del 2020, noviembre de 2020, su última actualización. Bueno, no es precisamente que he entrado a la página de AMD, sino la primera que me ha permitido entrar. Y aquí tenemos lo mismo, ¿no? Cómo maneja la memoria, a los tratos, o sea, lo que agarra instrucciones, programas de control, de flujo, ¿no? Distintas cosas. Ahora, el conjunto de instrucciones no tiene que ser compatible. Cada uno puede tener su propio conjunto de instrucciones. El detalle es que para el sistema operativo va a hacer uso del hardware, pero no necesita saber los entretelones, es decir, qué tiene que entender para una AMD, qué tiene que entender para un Intel. Normalmente esto se hace cargo el mismo procesador, de traducir el código del lenguaje de alto nivel a su lenguaje máquina. Y de acuerdo a sus conjuntos de instrucciones, ese lenguaje máquina puede variar. Pero lo está haciendo el procesador y está procesando lo que tiene. ¿Está bien? ¿Está claro eso? ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué es la arquitectura ISA? Son los recursos y características que el procesador está ofreciendo al programador de bajo nivel o al programa de bajo nivel. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra, por ejemplo, el juego de instrucciones. Este es el ISA. Y cada procesador va a tener su propio juego de instrucciones. Normalmente son compatibles, pero pueden tener cosas específicas. Por ejemplo, los procesadores Intel antes tenían caché nivel 1 y caché nivel 2. Y AMD ha empezado con caché nivel 3. Y luego el procesador Intel ha sacado el hyper-threading, o sea, el hiper-hilo, más o menos. Y ambos ahora han adoptado eso. Entonces, los dos ahora tienen caché nivel 1, 2, 3 y los dos manejan hyper-threading. Entonces, son cosas que van compatibilizándose, son mejoras de alguna manera de uno u otro procesador y que a la larga se van haciendo compatibles. Aquí tenemos los registros generales. Aquí van a estar A, B, C, stack, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el control de programa, el puntero de la pila, el mapa de memoria, el mapa de entrada y salida. Y esto es interesante porque esto es una visión genérica de cómo funciona el modelo de programación de un computador. Pero dependiendo quién esté usando, si es el usuario o es el sistema, muchas de estas cosas van a estar habilitadas o no. Por ejemplo, aquí vemos de forma general el registro de estado. Y en la parte del usuario está, por ejemplo, el N, que es negativo, Z, que es 0, desbordamiento una B y acarreo una C. Y en función de lo que se genere el resultado va a tener un 1 aquí. Pero también se maneja en la parte del sistema, el mismo registro de estado, cosas de que el usuario no puede entrar, una máscara de interrupciones. ¿Qué es una interrupción? Es una forma de comunicarse con los dispositivos. Por ejemplo, un disco duro tiene la interrupción número 14. Entonces, si la interrupción número 14 ejecuta una interrupción, valga la redundancia, e interrumpe al procesador, el procesador sabe que es un disco duro que está molestando y va a delegar el trabajo al controlador del disco duro. Entonces, ese tipo de elementos se van a registrar en esta parte del estado. Y aquí tenemos si va a ser modo núcleo o modo usuario. Este flag nos va a decir si es el usuario simple o es el sistema quien está usando, por ejemplo. Los elementos de almacenamiento son visibles a las instrucciones máquina. Aquí están los registros que les había mostrado, el control del programa, los punteros de pilas, registro de estado, memoria principal, etcétera, etcétera, etcétera. El juego de instrucciones define qué operaciones puede hacer el procesador. Los modos de direccionamiento determinan la forma en que se van a especificar dónde están esos operandos y cómo tienen que utilizar esos operandos las instrucciones máquina. La secuencia de funcionamiento define el orden en que se van a ejecutar las instrucciones, si existe algún tipo de salto o alguna condicional o es una secuencia. Y los modos de ejecución tienen que ver con los dos modos que les había citado. Hablemos de esos dos modos de ejecución. La mayoría de los computadores actuales tienen dos modos, pueden tener más. Si ustedes presionan control al suprimir y van a administrador de tareas en sus máquinas, Windows,
se van a dar cuenta que en las tareas que se están ejecutando aparecen los propietarios. No tengo, a ver, voy a intentar acceder para que vean a una máquina virtual de Windows, ¿está bien? Para que vean lo que les acabo de citar. Entonces, voy a mostrarles que Windows tiene más de 2 modos de ejecución. Lo malo es que no sé si va a poder grabarse eso. Vamos a ver, esperemos que sí, que sea inteligente el programa que está mostrando. Estoy ejecutando Windows en una máquina virtual. No, no me permite verlo, así que voy a hacer que les voy a mostrar, pero dudo mucho que se guarde, que se grabe. ¿Está bien? ¿Pueden ver mi pantalla Windows? Sí se puede ver, ok. Presiono control de suprimir, voy a administrador de tareas. Hay un problema con la visualización. No me está dejando entrar. A ver. Es la resolución. Ya, aquí está. Voy a maximizar el tamaño para que puedan verlo. Maximizar. Ufa. No me permite verlo más grande. Vamos a ver. Si la resolución cambia ahí. ¿Se ve mejor? ¿O aún se ve chiquitito? No es muy chico. Sí, lo malo es que no llego a distinguir lo que quería mostrarles. A ver, vamos a poner usuarios. ¿Dónde está? Procesos. Detalles. Ahí está. Voy a mostrar y lo voy a ordenar. Fíjense que ordenando aparece Jorge Orellana, aquí, servicio de red, servicio local, system. ¿Se dan cuenta? ¿Pueden distinguir eso? Sí, se puede distinguir. Ok. Entonces, si no, no puedo hacer un zoom. Entonces, fíjense que aquí hay varios modos de ejecución. El usuario normal es el que está con mi nombre y el sistema es el privilegiado, pero tiene otros tipos de usuarios más. ¿Está bien? Entonces vamos a volver a lo que estábamos viendo, solamente era para mostrarles eso. Quiero compartir esta pantalla ahora, vamos a ver. Voy a poner una ventana completa para que... ¿Se puede ver? Sí. Se ve la parte de modo de ejecución, ¿verdad? Fíjense que aquí están los dos modos de ejecución. La misma arquitectura de hace rato, pero ahora dividida. El modo usuario es la que está a la izquierda y el modo privilegiado o núcleo o sistema está a la derecha. Y fíjense que para el modo usuario no existe entrada y salida. No implica que el usuario no pueda utilizar teclado, no puede utilizar monitor, no puede utilizar impresora. Implica que cuando el usuario utiliza algún dispositivo de entrada y salida, pasa a modo sistema, esa utilización. Si yo mando a imprimir algo, por ejemplo, el documento me pertenece,
pero cuando se va a ejecutar en la impresora, el modo sistema me lo quita. Y es a veces que yo no puedo interrumpir algo. Si estoy leyendo algo de un CD, o estoy grabando algo en un disco duro, o estoy recuperando algo de un CD, estoy formateando un CD, vamos a ponerlo de esa forma, no puedo cancelarlo simplemente como modo usuario, porque todo lo que es entrada y salida se apropia del modo sistema. Entonces, fíjense que aquí no aparece la entrada y salida, y mi mapa de memoria es más restringido. O sea, lo que le corresponde al usuario está algo limitado, pero para el modo sistema está todo completo. La entrada y salida está completo para el modo sistema. Y el registro de estado se controla completo en el modo sistema, y el modo usuario solamente la parte que le corresponde a las operaciones y a sus resultados. Esto es importante. Esta es una forma de que el sistema operativo se protege. Pero fíjense que el sistema operativo no está protegiendo en el sentido de que simplemente lo está haciendo a nivel de sistema operativo. Es a nivel de hardware. El procesador funciona de esta manera. El CPU funciona de esta manera. En un modo protegido, privilegiado o un modo usuario. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, que podría dar un ejemplo más entre el modo usuario y el privilegiado, como qué cosas no te permite realizar, por favor. Ya, por ejemplo, ustedes tienen un escritorio Windows. Ese es un proceso que se llama Explorer. ¿Sí? Y esto está definido de acuerdo a la sesión. Lo he cerrado mi Windows, así que no puedo mostrarles. Voy a ver si lo he cerrado. Bueno, lo puedo volver a ejecutar. El Explorer es mi escritorio. Yo puedo estar haciendo muchas cosas. Si presiono Control al suprimir y mato el proceso Explorer, ¿qué pasaría? ¿Alguna idea? No tendría acceso a las carpetas. No. Solo deja de funcionar el escritorio, el resto sigue normal. En realidad, mi entorno de trabajo, que es mi escritorio, desaparecería. Suponiendo que tengo 4 aplicaciones abiertas, no sé, Word, Excel, lo que sea, lo que esté haciendo, es como si, imagínense, están en su escritorio de su casa y sobre su escritorio está su computadora, su café, libros, etcétera, etcétera. El matar el proceso explorer.exe implica que agarran y de un solo manotazo hacen volar todo y su escritorio está limpio. No hay nada sobre su escritorio. Y así aparecería en Windows. Todo aparecería en blanco. Bueno, blanco es un decir, el fondo de pantalla solamente. Seguiría funcionando el sistema operativo, pero ustedes acaban de matar su modo usuario, su entorno de trabajo. Y eso les permite el sistema operativo, porque no lo están afectando a él, se están afectando a ustedes. Termina la clase y hagan la prueba. No van a arruinar nada, no se preocupen. Simplemente abren varias cosas, varias aplicaciones que no sean críticas para ustedes, ¿no? Presionan control al suprimir administrador de tareas, se van a procesos. Y dentro de los procesos buscan un proceso que se llama explorer.exe. Ese es el shell, es el entorno de trabajo. Y lo cierran, terminan la tarea, terminan el proceso. Seleccionan el explorer y ponen finalizar tarea. Les va a decir, ¿está seguro? Sí. Y se van a dar cuenta que están limpiando su escritorio. Todo lo que estaban haciendo desapareció. No se guarda nada. Y su escritorio aparece vacío, ni siquiera con los iconos de su escritorio. Han limpiado totalmente. Entonces, eso es cuando nosotros tenemos acceso a un proceso de forma completa. Pero si ustedes quisieran matar un proceso que se llama, por ejemplo, System, o un proceso que se llama WinLogon, y es más complicado, porque ese proceso ya no les corresponde a ustedes, les corresponde al sistema. Y si ustedes quieren matarlo, el sistema se protege y les dice, no es posible cesar esta aplicación, o no tiene los privilegios para hacerlo. ¿Entienden la diferencia? El sistema operativo se está protegiendo de ustedes mismos, de un usuario normal. Y aunque uno sea superusuario, es decir, he entrado con cuenta de superusuario, yo he instalado la máquina, aún así sigo siendo usuario. Usuario con más accesos, usuario con menos accesos, pero sigo siendo usuario. El modo en que ejecute va a ser siempre modo usuario y va a tener la pantalla de la izquierda.
Y mi sistema operativo, aunque sea yo su dueño, va a ejecutar la parte derecha. ¿Se entiende la diferencia? Vamos. Sí, Ok. ¿Cuál es la secuencia de funcionamiento del procesador? Si ustedes recuerdan, les he dicho que el procesador no hace otra cosa que un ciclo. Todo el tiempo está ejecutando este ciclo. Lee una instrucción que está apuntando el contador de programa, su mismo compañero había dicho, es el de una línea, de una secuencia de líneas de instrucción, está apuntando alguna línea específica, va a incrementar el contador de programa. O sea, yo leo la línea, el contador de programa me dice 5, incremento el PC en 6 y a continuación interpreto y ejecuto la instrucción. Una vez que hago eso, vuelvo a leer la instrucción que está apuntando el PC, ahora es 6. Incremento el PC en 7, interpreto y ejecuto la instrucción. Termino, vuelvo a leer el PC, ahora está en 8, 9, 10, etc. hasta que acabe. Secuencia lineal. Ejecuta instrucciones consecutivas. Obviamente, si hay un jump, JMP, como instrucción de bajo nivel, salta alguna instrucción. Pero igual, a partir de ese punto, va a ser la secuencia. Y es un bucle infinito. El procesador está ciclando todas las instrucciones que están cargadas en la memoria y por ende en los registros. Lo único que hace el procesador es eso. Lee el PC, incrementa el PC y ejecuta la instrucción. Obviamente, para ejecutar la instrucción, hemos visto más aquí adelante lo que hace. Hay una secuencia, ¿se acuerdan? La de control. Aquí tenemos eso. Lee de memoria la siguiente instrucción, ahí está lo que lee el PC, o sea, en la práctica, interpreta la instrucción, lee datos, ejecuta la instrucción, almacena y vuelve. Aquí le faltaría incrementar el contador, ¿verdad? Y vuelve a leer la siguiente instrucción y así sucesivamente. Es lo que está haciendo el procesador todo el tiempo. Todo el tiempo. Esa es la secuencia que ejecuta. Ahora bien, este ciclo se puede romper. Este ciclo infinito se puede romper. ¿De qué forma se rompe el ciclo infinito? Cuando existe un salto. JMP, jump. Así que rompe la linealidad de la secuencia y pasa a otra sección. Y vuelve a estar secuencialmente hasta que exista otro jump. Y si no existe, hasta terminar. Existe una interrupción. ¿Qué implica? Por ejemplo, las máquinas que tienen... A ver, si empiezo a mover el puntero ahí, ¿se nota el puntero? ¿Se nota? sí. Ok, le estoy interrumpiendo al procesador. El procesador, mientras yo no haga nada, no me mueva ni respire que mi computadora esté ejecutando en ciclo las instrucciones que en ese momento están cargadas, que no sé cuáles serán. Puede ser de mi programa que estoy viendo este PDF, puede ser del navegador, puede ser una calculadora que estoy usando, cualquier cosa. No sé lo que está ejecutando, pero está ejecutando algo. No está desocupado, está ocupado. Entonces, si yo empiezo a mover el ratón o el teclado hacia arriba o hacia abajo, por ejemplo, estoy utilizando el teclado. Si hago eso, le estoy interrumpiendo al procesador. Llega una interrupción. ¿Se acuerdan ese registro que les he mostrado, registro de estado? Llega una interrupción. Teclado, dice. El teclado tiene la interrupción número 1. Ah, es un teclado. Entonces, agarra el controlador de teclado, agarra el vector de interrupciones, dice, a ver, ¿quién es el controlador de teclado? Vos, hazte cargo, no sé qué sea el teclado. Le delega la función y vuelve a hacer lo que estaba haciendo antes. Vuelve a leer la siguiente instrucción del contador de programa y sigue haciendo. Saco el CD, o sea, es decir, presiono el botón para que el lector de CD bote el espacio donde tengo que colocar un CD o tengo que sacar el CD. Igualito, vuelve a interrumpirle. El procesador ve, ¿qué interrupción es? Ah, es un lector de CD. La 13, por ejemplo, ¿ok? La 13 con ese controlador, agarra al controlador del dispositivo y le dice, hazte cargo, alguien está queriendo leer o grabar un CD. Y me avisas cuando esté terminado. Esa es la función del procesador y vuelve a hacer lo que estaba haciendo. Otra forma de interrumpir su trabajo, tiene que ver con una instrucción máquina de llamada al sistema. Se llama system call.
Es algo parecido a una interrupción, pero es algo que, por ejemplo, a ver, un system call. Ustedes en su aplicación, se puede ver esta parte de arriba, donde está mi puntero, una impresorita. Sí. Ya, voy a suponer que en vez de la impresorita, voy a ejecutar. Voy a hacer un clic. ¿Se puede ver la caja de diálogo de la impresora? No. Ya, pero vamos a suponer que ese botoncito era abrir o ese botoncito era guardar un disquetcito o algo así, de cualquier aplicación que tenga. Cuando ejecuto algo de ese tipo con un botón, estoy utilizando llamadas al sistema por debajo. Vamos a hablar sobre esto en la clase siguiente. ¿Pero qué implica? Que estoy ejecutando un código de bajo nivel, es decir, instrucciones pequeñas que son los system calls, como por ejemplo open, un read y un close. Le estoy diciendo que lea algo, pero para leer tiene que abrir. Una vez que ha leído, tiene que cerrar. Entonces, es otra forma de interrumpir al procesador, ese trabajo continuo que está haciendo. Entonces, son las tres formas de que el procesador deje de hacer lo que está haciendo y nos haga caso. Si hay un salto, si hay una interrupción o si hay una llamada del sistema. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Ok, hablemos de los registros de control y de estado. Esos registros que guarda una vez que genera algún tipo de resultado. Tenemos el control de programa, ya les había explicado que siempre está apuntando al siguiente. Y el mismo procesador tiene que incrementar el valor del PC para tener un control. Vamos a ver esto en el siguiente tema donde ejecute varias tareas. Vamos a suponer que son dos tareas, ¿está bien? La primera tarea es contar del 1 al 10, la segunda tarea es contar del 10 al 20. Ejecuta la primera tarea y se queda en el 5 porque algo le interrumpe y tiene que entrar el segundo proceso, la segunda tarea. Entonces su PC le está poniendo en 5 y lo saca. Carga la segunda tarea y la segunda tarea empieza a ejecutar del 10 hasta el 17 y otra vez entra la primera. Entonces, a través del contador de programa, sabe que tiene que continuar desde el 6 hasta terminar si es que puede. Pero si le interrumpen, va a dejar actualizado en qué número está su PC. Y eso le permite continuar el trabajo una vez que vuelva el trabajo a ser ejecutado. ¿Está bien? El puntero de pila tiene que ver con la dirección del elemento que está en la pila, el que está por encima. Y se va ejecutando. Es un FIFO, es decir, es una cola, vendría a ser un LIFO en realidad, ¿no? Vendría a ser una pila donde el primero está abajo y el último está arriba y está ejecutando en ese sentido. Los registros de instrucciones es, como les había mencionado, la instrucción que está en curso. CMP, JMP, AT, MUL, DIF, etcétera, etcétera, etcétera. El registro de estado, donde los más importantes son los estados aritméticos, el signo, el acarreo, el cero y desbordamiento, va a estar un 1, dependiendo del resultado que tengamos. Los bits de modo de ejecución, ya les había mostrado eso, si es modo sistema, modo usuario o cualquier otro modo que tenga el procesador. El bit de control de interrupciones nos maneja el vector de interrupciones, es decir, qué interrupciones se puede aceptar. Cada dispositivo que se instale en una computadora va a tener alguna forma de identificación. Y su forma de identificación es la interrupción que está asociada. Entonces, ese mapa o ese vector de interrupciones tiene que comprenderlo. No se puede inventar un dispositivo que tenga una interrupción, no sé, 100 y la máquina no las reconozca. Entonces, ahí tiene que estar el conjunto de interrupciones que las reconoce. Es así que todos los discos duros tienen un número, todos los teclados tienen un número, todas las tarjetas de video tienen un número. Esa es la forma en la que funciona. Ahora, si se inventan N periféricos, estos periféricos tienen que tener un rango de interrupciones. No se pueden tener un número infinito, porque implicaría más direccionamiento para el procesador que ya tiene problemas con las pocas direcciones que puede manejar. ¿Está bien? Y el direccionamiento, como les había dicho, que principalmente el direccionamiento tiene que ver con los bits del procesador, bits de datos del procesador. Si es de 32 bits, es 2 a la 32, su direccionamiento máximo que permite. Si es 64, es 2 a la 64, y así sucesivamente. ¿Dudas? Esto deberían conocerlo.
Esto es parte de otra materia que no tiene que ver con sistemas operativos. Pero les había anticipado que muchas de estas cosas no las saben, o no las han llevado, o no las han entendido. Y la idea es dar esta introducción para nivelar un poco el conocimiento y recién nos adentremos a nuestro tema, que es este. Entonces, vuelvan a ver el video o vuelvan a leer estas páginas. Creo que son 2 o 3 páginas, no es más, ¿no? Lo que hemos revisado, para que tengan un entendimiento no muy profundo, pero por lo menos un entendimiento cabal de cómo funciona el hardware de una computadora, mínimamente. ¿Alguna duda?